y entre Guyana y la República Dominicana se han suscrito varios acuerdos, varios memorándum de entendimiento, porque Guyana tiene una cantidad enorme de petróleo y de gas natural. Sí. También es una de las economías que más ha crecido en el mundo. En el 2019, el PIB de Guyana era de 170 millones de dólares. Al final de 2024, eso se elevó a 20.000 millones de dólares. Oigan bien, el salto que dio, que viene dando la economía de Guyana, porque cada día se descubren nuevos yacimientos y además es una tierra virgen, una tierra que inclusive se está pensando que algunas experiencias agropecuarias de la República Dominicana puedan ser transferidas a Guyana para activar su sector agropecuario donde hay un potencial sumamente alto. Por otro lado, la refinería dominicana de petróleo, eso es parte de los acuerdos, quiere participar o se quiere poner a participar en la refinación del petróleo guyanés. Y ese petróleo no solamente ser mercadeado internamente, sino también en otros países de la región. Yo creo que esa relación puede ser muy provechosa para ambas naciones, sobre todo en circunstancias en las que los acuerdos que antes se tenían con Venezuela se cayeron. Ya no están vigentes como antes. Por razones esencialmente políticas. Políticas, sí. Ese es un dato muy importante. Yo creo que el gobierno ha sido visionario porque detectó, digamos, ese paraíso que es Guyana, todavía un poco virgen, ¿no? Como decir. Y ha llegado a una serie de entendimientos y acuerdos, ojalá se puedan implementar. Además hay una relación política muy importante entre el presidente Abinader y un primer ministro que hay, un primer ministro de Guyana. O sea, la relación es muy buena y eso está ayudando a la posibilidad de que se implementen todo eso. Se firmaron unos memorándum hace un año y medio. Hay que darle seguimiento a eso y ver cuáles de esos se pueden implementar, ¿no? Sí, en 1970 Guyana se independizó de Gran Bretaña. Guyana es un país inmenso con relación a nosotros y solamente tiene 800.000 habitantes. Hay 160.000 kilómetros de la zona del Esequibo en discusión con Venezuela, que está podrida de petróleo. Una litis ahí. Sí, sí. Entonces el presidente fue a hablar de que posiblemente capitales dominicanos se sumen a las exploraciones mineras y también de comercio. Definitivamente este país subpoblado, la verdad es que para nosotros que somos una economía en expansión, necesitamos diversificar las inversiones y la que no quepan incluso aquí. Una parte de esa población creo que de origen de la India. Creo que sí. Sí, de otros países. Sí. De manera que... Sí, los británicos trajeron hindúes a Trinidad y Tobago y ahí, porque hay dos Guyanas más, una francesa y una holandesa, que todavía están dependientes de su país. Sí, son 3 Guyanas. Sí, exactamente. Miren, el Banco Central hizo lo que ellos llaman una prueba de estrés al sector financiero dominicano. Valdés Albizu está dando muestra de su efectividad como gobernador del Banco Central. En esta prueba de estrés se midieron algunos indicadores, por ejemplo la morosidad, el índice de morosidad, que es de apenas 1.5, el índice de solvencia, que es de 10%, es decir, de cada peso que la gente tiene en el sistema financiero, hay 10 respaldando a ese peso. Oigan eso.
pruebas de liquidez de la banca, donde también se demuestra que hay una capacidad de respuesta de los bancos en caso de una situación de incertidumbre y de corrida bancaria, que no hay ningún problema. La gente puede, en una situación así, recurrir a los bancos y va a encontrar la respuesta de la devolución de su dinero sin ningún inconveniente. Otros indicadores, también el comportamiento del sector, tanto en lo relativo a cartera de crédito, que creció en más del 9%, como en cuanto al crecimiento de los activos. El balance es muy positivo. Obviamente, en estos análisis siempre está ausente el tema de la deuda cuasi fiscal, que no se toca. Pero esa deuda, ustedes saben que anda por encima de la misma reserva que tiene el Banco Central. Yo no sé si está la gráfica por ahí, donde se evidencia el comportamiento de la deuda. Ahora mismo el déficit cuasi fiscal supera los 16.000 millones de dólares, para una deuda total de 73.000 millones, que representan las dos sumadas, tanto la deuda del sector público no financiero como la deuda financiera o cuasi fiscal, un 60% del PIB. Que está actualmente en alrededor de 140.000 por ahí, ¿no? ¿El PIB cuánto? El PIB 130 mil. 130.000. 30.000 millones, más o menos, aproximadamente, estimado. De modo que esta prueba de estrés fue interesante que el Banco Central la publicara. Los mercados se estresan. Pero fíjense, hay un fenómeno que se ve, que uno lo ve de fuera, pero vi los estados financieros publicados por la COPNAMA, la cooperativa de los maestros, que es la cooperativa más grande del país. Que es la más grande del país. Y por otro lado... Bueno, ahí está al frente, hay un amigo de nosotros, Santiago Portes. Y por otro lado, vi los estados financieros del Banco Popular. Obviamente la distancia es mucha. En los activos del Grupo Popular, del grupo, superan los 600.000 millones de pesos. Pero los activos de COPNAMA superan los 100.000 millones. Es decir, que una sola cooperativa ya es la sexta parte de un grupo financiero muy poderoso, como es el Banco Popular Dominicano. Uno representa un tipo de sectores un poco más ricos, clase media, clase alta, y las cooperativas, estamos hablando de los maestros y su familia, o sea, clases populares. También están los conserjes, los que trabajan en las escuelas, se pueden incorporar a la cooperativa. Se incorporan a la cooperativa. Sí. Hay que señalar que todos esos datos evidencian la estabilidad macroeconómica, ¿no? Sí. La economía ha crecido, el sistema financiero está muy estable y muy robusto. El Banco de Reserva también y el Banco Popular tuvieron ganancias extraordinarias. El año pasado. Sobre todo los tres bancos, incluyendo el BHD, que son los tres grandes grupos financieros, ¿no? Hay que señalar, sin embargo, que hay aspectos estratégicos de la economía que tendremos que seguir reflexionando cómo enfrentarlo. Es decir, lo que tiene que ver con la productividad de la economía dominicana, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el tema de la educación, que está muy conectado a la economía porque necesitamos mano de obras entrenadas, ¿verdad? Está el tema de si la economía va a seguir
si las grandes riquezas de este país se van a seguir, van a tener como origen la mano de obra y las exenciones fiscales y los sacrificios fiscales. Las grandes riquezas de este país han sido producto de las exenciones fiscales, es decir, de los sacrificios fiscales. ¿Cómo te gusta más, Agustín? Sí, está bien así, el gasto fiscal. Y la mano de obra barata, es decir, usted se pone a ver todas las riquezas que han surgido en este país en los últimos 40 años, o más, sí, 40 años, para no ir más lejos. Y ahí está el origen de la mayor parte de la riqueza de este país. Finalmente, en tema económico, Donald Trump dice que Ucrania tendrá que darle petróleo y tierras raras a cambio de más de 350.000 millones de dólares que la economía norteamericana tuvo que sacrificar para ayudar a Zelensky a salir derrotado de esta guerra con Rusia. La verdad que lo que la rusofobia de Biden llegó muy lejos, sí, ¿no? Sumamente lejos. O sea, ni en Vietnam se gastaron tanto dinero como se han gastado en Ucrania, en Estados Unidos. El Zelensky dice que no esa cantidad, pero de que ha sido mucho y los europeos no se quedan atrás. Y hay que ver por supuesto, lo que se quedó en el camino, porque muchas de esas armas se negociaron en el mercado negro. Y Lavrov dice que el terrorismo está beneficiando de las armas que han llegado a Ucrania. La corrupción que ha habido. Y la corrupción. La corrupción que ha habido ahí en Ucrania. Se decretó el cierre de los apagones por decreto. Dijo Marrancini que no hay más apagones. Ajá. Bueno, señores, este ha sido su programa Punto de Referencia. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Gracias por su amable teleaudiencia.